es Desarrollo Espiral. Bienvenidos a un nuevo episodio aquí del podcast de Desarrollo Espiral en esta temporada de conversaciones espirales. Hoy vamos a hablar de procesos emocionales que van desde la niñez a la adolescencia, la adultez, toda la vida y cómo nos podemos acompañar en estos procesos. Para el episodio de hoy me acompaña Natalia Gruner. La Nati es una psicóloga que se ha enfocado en el desarrollo de adolescentes, pero también acompaña a adultos y todos los procesos que eso conlleva. Además, la Nati es una de las dueñas de Oruga, una empresa que ha crecido muchísimo y que se enfoca en acompañar el proceso del desarrollo más óptimo de los niños. Tiene los MAT, que son muy famosos, los POPs también y así. Vamos a conversar entonces sobre cómo estas dos áreas de la Nati se entrelazan y hacen súper buen match entre su área profesional como psicóloga como su lado más de empresaria también con Oruga. Así que los invito a quedarse. Hola Nati, bienvenida. Hola. Ay, gracias, qué entretenido esto. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Aquí la idea es conversar un poquito de lo que te dedicas tú y cómo eso se enlaza con lo que vemos en Desarrollo Espiral también. Así que nada, primero preguntarte ¿por qué psicología? ¿Por qué psicología con, bueno, adolescentes? Primero eso. Uy, ¿por qué psicología? La verdad es que yo no sabía qué estudiar. Pasé por... No, siempre quise medicina como hasta tercero medio. Era así como caballo carrera. Hasta que en el colegio nos tocó como un experimento con sangre. Ah, Y no. Y como... Y después... no es lo mío. No. Y después caché que, bueno, que en verdad era mucho puntaje. Y ahí en cuarto medio estuve súper perdida. A mí siempre me fue muy bien en el colegio, pero estuve media perdida. Pasé por diseño, arte, bueno, por varias, hasta que mi hermana mayor, que es psicóloga también, me dijo como, ¿nunca he pensado en psicología? Y yo, la verdad es que no lo había pensado, pero ahí me empezó a picar el bichito. Y di la prueba pensando en psicología y no quedé en la universidad que yo quería. Quedé en otra universidad, entonces, bueno, entré a esa universidad un poco para probar. Y nada, y me empezó a gustar la carrera, me empezó a encantar como lo que hacíamos. Siempre me gustó la clínica desde que estudié. Como que lo organizacional nunca fue lo mío, en verdad. Y cuando salí de la universidad quería trabajar con niños, ¿ya? Psicología infantil. Pero es difícil salir de la universidad como dedicarse al tiro a la clínica, no es un campo fácil, necesitas hacerte como un nombre, claro. O sea, es como... Yo siempre pensaba, es difícil que alguien vaya a terapia con alguien que es como Recién salió, claro, sí. Tan, no sé, pues cabra, como poca experiencia de la vida, no sé. Y entré a trabajar en colegios. Y ahí estuve harto tiempo y era un formato que me acomodaba harto porque trabajaba en las mañanas, rodeada como de niños y adolescentes, como entre comillas en su hábitat. Entonces claro. Empecé a ver mucho de lo que pasa normalmente. Ya no solo los problemas, sino cómo se relacionan, las dinámicas, lo que hablan, como... y aparte, el formato también me permitía atender en las tardes. Perfecto. Entonces ahí, después de un tiempo trabajando en colegio, ya como que me lancé a la clínica, pero siempre muy como insegura, ¿ya? De la clínica. Yo creo que mucho síndrome del impostor, un poco. Y trabajando en colegio me empezó a encantar como el mundo de la adolescencia. Pero me pasaba que, por lo menos en mi época, cuando yo estudié, la adolescencia siempre fue un limbo, ¿ya? O te pasaban como los ramos de infanto juvenil, pero que de juvenil tenían re poco, o los de adultez. Entonces la adolescencia siempre quedaba en este limbo que no era como ni fu ni fa, y encontré un magíster en la Universidad del Desarrollo que era solo de adolescencia. Y ahí dije ya, como que en verdad esto es lo mío, esto es lo que me gusta, era justo desde la corriente que a mí más como que me tiraba también. Así que entré al magíster y ahí como me enamoré un poco de la etapa. Todos me decían, ay, qué difícil trabajar con adolescentes, ¿cómo te gusta? Y yo encontraba que era, pero lo más entretenido que hay trabajar con esa edad. Desafiante, ¿no? Sí, súper desafiante porque aparte empezáis a entender, siempre está el concepto como el adolescente es rebelde, es impulsivo, se va a pelear con todo el mundo. Y en verdad estudiando te vas dando cuenta que un poco sí, tiene eso la etapa, pero tiene un porqué. O sea, no es como el adolescente rebelde porque sí, es una etapa donde neuronalmente se genera como un desarrollo explosivo,
empieza todo el tema emocional como de separación de los papás, de identificación con los pares, encontrar tu lugar en el mundo, desde esta mirada como más evolutiva, que tenéis que salir de tu círculo como por lo incestuoso, ¿cierto? Entonces hay que salir a poblar y en el fondo relacionarte con gente afuera. Entonces tenía muchos como matices que desde el común o desde lo que uno habla no siempre se ven. Está como esta mal mirada del adolescente. Y ahí estuve como trabajando con adolescentes en consulta y después tuve como un break porque me fui de viaje harto tiempo con el que era mi pololo en ese momento. Volvimos del viaje, nos casamos, ahí traté de retomar un poco la consulta también y bueno, después quedé embarazada, pandemia, entonces tuve como un periodo sin consulta igual largo. Muy dedicada como a la maternidad y también surgió mi emprendimiento, así que como que se abrió otra puertecita de desarrollo y ya como hace 2 años volví a la consulta y dije ya, como en verdad esto es lo que me tira, esto es lo que me gusta, dejé el colegio y me formé también y estoy estudiando como mucho relacionado al apego. Entonces desde ahí que ahora estoy con consulta como desde esa perspectiva y con Oruga, que es como mi otro chiche, mi otro espacio. Ay, me encanta, Nati, como que demasiado completo, demasiados ámbitos ahí. Sí, y como variado. Sí. Porque igual me pasa que como poner todos los huevos en una sola canasta, no sé si es necesariamente riesgoso. Hay gente que lo hace y que es muy buena y bacán. Pero no sé, a mí me gusta como poder diversificar, como reencontrarme con cada espacio cada vez que voy como, o que ocupo distintos roles, ¿cachai? Como Claro. tener esa... Sí, qué entretenido. Además que, bueno, es más entretenida la vida, creo yo, cuando hace uno más dinámico todo, Sí, ¿no? Y además que después uno va viendo que se relacionan un poquito. Así que yo quiero ir viendo, conversando sí, contigo. de todas maneras. Ya, que entrete. Tengo mucho que preguntarte porque el tema de Oruga, tu empresa, pero también me interesa lo del apego, así que vamos a ir por todo. Ya, perfecto, vamos. Démosle nomás. Cuéntame cómo fue ser empresaria, cómo está siendo, digamos. Para mí ha sido todo un trabajo con Desarrollo Espiral que yo me he dado cuenta cómo se involucra emocionalmente uno, que uno dice, ah, es trabajo. No, pero hay un montón de emociones y habilidades como personales que hay que instaurar. O sea, desde lo básico que es como esencial, el creer en el Sí, po. proyecto y darle, aunque la cosa no funcione siempre así como avión, es un mundo. Quiero saber cómo tú has enfrentado eso personalmente. Es un mundo. Yo creo que lo que tú decías, esto de creer en el proyecto, es central. Porque, no sé, por lo menos mi experiencia, nosotros cuando partimos con Oruga, partimos con la idea un poquito antes de pandemia. Nosotros en Oruga somos 4 socios, ya que somos 2 matrimonios y de esas 4 personas en el fondo somos 3 las que estamos como metidas en Oruga. Entonces partimos con esta idea y ellos son muy amigos nuestros. Entonces también todo el mundo ahí como hay hacer negocios con amigos. Ah, claro. Pero por lo menos mi experiencia ha sido buenísima, ¿ya? Ha sido una muy buena experiencia hacer negocios con amigos. Entonces parte esta idea un poco antes de pandemia. Los dos teníamos niños muy parecidos de edad. Teníamos solo el primero. Y viene la pandemia y queda todo un poquito como en stand-by. En el fondo nadie sabía qué iba a pasar. Esto era como nuevo para todos. Entonces queda un poco en stand-by ese proyecto. Pero la pandemia, al menos a nosotros, fue algo que nos favoreció harto porque se flexibilizó un poco en términos como de lo que a nosotros nos pedía el proveedor como para importar. Ya como los pedidos mínimos, que al principio eran altísimos y era una apuesta realmente grande. Y viene la pandemia y como todo el mundo se para, él nos dice, mira, ¿sabéis qué? Los mínimos en el fondo ahora están súper flexibles, así que casi que partan con lo que quieran. En el fondo tenemos que mover esto. Entonces ahí se nos abrió como la oportunidad como desde la inversión económica. Claro. Y lo otro que nos pasó es que al estar todos encerrados en la casa y nosotros que teníamos niños chicos, necesitaba un espacio. Claro. Muchos, no sé, pues desarmamos los livings, como que en verdad no tenía ahí... Claro.
estaba el concepto de la salita de juegos, pero de repente te encontraste que tenía que estar toda la familia dentro de la casa en esta salita de juego y tenía que hacerla como funcional, Claro. práctica, linda también. Acogedora, todo. Porque claro, nosotros éramos como matrimonio joven, que pucha, que le ponían ganas a tu casa, que la mesa, que el sillón, que no sé qué. Y todas las cosas que habían para niños eran como esos colores chillones, esos como Claro, payasos, sí. no sé, como puras cosas espantosas que tú decís como no puedo creerlo, mi sillón. Entonces, ahí, claro, surge esto de Oruga, que es como, oye, queremos crear un espacio para los niños que sea seguro, que sea cómodo, pero que sea lindo, que no sea un espacio como... Que converse con la casa, Exacto, ¿no? Claro. que no sea disruptivo con la decoración, que sea un espacio que no te sature, ¿cachai? Que tú puedas estar ahí bien disfrutando con los niños sin estar así como con el ruido, las luces, todo el rato. Y ahí surge Oruga, al principio es como, bien, vamos probando de qué se trata, porque este era un producto que no existía en Chile. Ya, lo que existía eran unas alternativas como unos puzzles de goma eva que se ponían en el suelo, que yo también los tuve. Ah, sí, perfecto. Que se salían a cada rato, Se según yo desarmaban sé. a cada rato, los niños ya cuando aprendían como que se desarmaban, sacaban las piezas todo el No, rato. además que, o sea, Eruga es mucho más completo, bueno, tú hablarás más, pero hasta para limpiar eso era un atado. Exacto, O sea, la goma eva se llena de hoyo, es claro. tóxica, los niños se los meten a la boca, Todo mal. entonces al final es cero, es barato, pero termináis comprando una y otra vez porque la cuestión al rato ya está destrozada. Entonces surge Oruga con esta idea, como te decía, crear un espacio para los niños que sea seguro, cómodo, lindo y funcional. Es impermeable, son reversibles, son acolchados, son retardantes de fuego, son antibacteriales, entonces es un producto de muy buena calidad y que venía como como a suplir muchas necesidades que nosotras mismas empezamos a tener. El primer pedido que hicimos fue chiquitito, dijimos ya, veamos qué pasa con esto, fue un producto que acá no se conoce, un producto que efectivamente es más caro y fue un boom. Así, sí. El primer pedido, no sé, se vendió la mitad antes que llegaran, caché como que en verdad la gente estaba, o sea, era algo que se necesitaba. Y nada, y ahí empezamos a agarrar vuelo, como ya traigamos entonces más diseño, más formato, más opciones, caché, de repente lo que me gusta a mí no es necesariamente lo que te gusta a ti, pero siempre manteniendo una línea de colores y diseños muy neutral, muy minimalista. Sí tenemos diseños de monitos, de pistas de autos, pero todo muy... Pero no chillón. No chillón, en el fondo que no interfiera. Claro. Ya que sea como no sé, como el escenario perfecto para que los niños jueguen. Y así nace Oruga, po. Y ha sido igual como un desafío, no sé. Yo creo que todos cuando partimos en algo hay una... A mí me pasaba, es como ya, bueno, casi que estoy jugando a ser como adulta o empresaria, ¿cierto? Uno no sabe mucho, Claro. Ya cuánto tiempo le tengo que dedicar a esto, como es tuyo y uno finalmente como que quiere su proyecto, al final está ahí comprometida ya no tanto como por la retribución económica, sino porque te gusta lo que así, lo he visto crecer y todo. Es tu guagua es tu igual, guagua, sí. po, ¿cachai? Pero hay que ser súper ordenada. Sí. Hay que ser súper ordenada, hay que dedicarle tiempo, hay que meterle cabeza. Entonces, partimos mucho más, bueno, obvio, como amateur en el fondo, las cajas las hacíamos en mi casa, los pedidos salían de mi casa, entonces mi casa era así como invadida de cajas. Y de a poco, bueno, te vas dando cuenta también ya que, ok, creaste la marca, un producto que la gente quiere, como que se empieza a relacionar con eso, pero la pega como tras bambalinas en el fondo es que tenéis que empezar a profesionalizar esto si queréis que siga y que agarre vuelo. Entonces ahí, bueno, ya, vamos externalizando el tema de los despachos, siempre con mucho cuidado que al externalizar algo no fuera a perder como La calidad. la todo, calidad, sí. ni el sello, ni como lo personal que es, o que nosotros hemos tratado siempre de mantener Oruga. Entonces siempre esas decisiones con mucho cuidado, pero que finalmente es lo que te permite soltar como esas horas hombre y poder dedicarte como ya más a, no sé, pues planificación, proyecto, ese tipo de cosas. Claro. Además que ahora tienen tienda y todo, Sí. muy producido, sí. Sí, tenemos tienda que compartimos con otra marca, que va muy en la línea como también de nosotros, que es Blockits.
Pero sí, teníamos una tienda primero, partimos con una tienda más chiquitita y ahora ya hace un año más o menos nos cambiamos de tienda a una al lado, en el Strip Center de al lado, pero claro, como que trabajamos también con una diseñadora para hacerla como un espacio también lindo de ir a mirar los Como productos. sea una experiencia el ir. Exacto, sí. Qué lindo, bacán. Oye, tú hablabas de que como que un poquito lo vives como un juego, pero ese juego de hoy soy adulta, pero ese juego también, ¿cómo es emocionalmente sentirlo? ¿Qué sientes? Eh, a mí, bueno, ahí quizá un poco lo que te decía antes del síndrome del impostor, Ah, es ya. como jugar un poco hasta que esto ya... Pero te atreves a hacer ese personaje, ¿o no? Sí, 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 Ah, sí. ya, me No, encanta. y al principio, claro, era como, oye, pero yo no quiero salir en las redes sociales, entonces todo era muy, siempre enfoquémonos en los productos, yo no quiero aparecer, y de repente es como que te das cuenta que todo esto iba a que las marcas empezaran a mostrar Sí. como quiénes estaban detrás. Ay, y él fue como, ya, filo, voy a hacer el primer reel, así como que salgo yo, y de hecho el primero que salí es como en cámara rápida, así casi que yo no me note mucho, pero al final te vas dando cuenta que sí, pues que tenéis que aparecer. Y eso igual yo creo que agarró una beta mía, que es como, me gusta, lo disfruto, o sea, esto como de aparecer, sí, no me molesta, es como, sí, una beta que tengo ahí. Me encanta. Y bueno, a mí también me ha pasado el tema de las cámaras y todo eso. O sea, yo Sí, pues. jamás en la vida me imaginé haciendo video, imposible. Y es como, soy otra. Sí, ¿Quién eres? sí, y es otra, y uno como que se pone una, pero siento que es como la vida también, en el Sí, fondo uno se mueve en distintos roles y hay roles o hay ámbitos de tu vida que necesitáis como destacar unas cualidades y te ponís como en ese lugar, así como, como en ese sombrero, como se dice. Sí. exacto, así como tú no eres la misma quizás cuando estáis con amigos, que cuando estáis con tus papás, que cuando estáis en la pega, o sea, todos nos movemos con distintas como herramientas también, po, y Claro. es un poco eso. Claro, aparte igual es entretenido el proceso en que uno se va mostrando el, el análisis que hay detrás, como ¿por qué me da miedo esto? O ¿por qué siento como, uy, un cosito de esto que está hablando de mí esa situación? Exacto, sí. Que es todo un trabajo emocional que el que digo yo que implica o tener una empresa, el tener como exposición en este Mm. caso, ¿no? Bueno, y este trabajo que has hecho tú de ir creciendo la empresa, ya sea un lugar físico, y me encanta eso también que el lugar físico lo hayan diseñado también para que sea una experiencia ir, Sí, po. que sea distinto comprar virtual y qué sé yo. Pero quiero volver a eso del espacio para los Ujú. niños. La importancia que le ven ustedes, bueno, ya me contaste un poquito que surgió la pandemia, pero cuéntame un poquito más de esa experiencia de vivir como familia, entiendo yo, el espacio para el niño, ¿no? Sí, porque la idea era, como te decía, crear un espacio que fuera seguro, acogedor y cómodo para los niños. Esa es como la funcionalidad del producto, ¿cierto? Como lo que nosotros vendemos un poco. Pero en la medida que lo vas viviendo, el espacio o lo que sea que tú le armes, como te vas dando cuenta que es en ese lugar donde uno pasa mucho tiempo con los niños. Eh, y también como al tener un espacio que sea seguro, en el que tú confíes en el fondo, te permite también a ti como papá estar tranquilo Mm. con los niños, ¿cachai? Como que los niños puedan jugar, que tengan cierta autonomía, porque sabes que si se caen no les va a pasar nada. Entonces, te permite también como dejarlos explorar en un ambiente que sea seguro. Y eso creo que va formando también como, y acá quizás me voy a poner un poquito más psicóloga para mis cosas, pero como desde la dinámica relacional que se empieza a instalar. ¿Cachai? En el fondo, cómo nosotros como papás, y un poco desde la línea que yo trabajo más desde la psicología, eh, cómo tenemos que ser un espacio de contención para los niños, en el fondo estar así de disponibles emocionalmente para que ellos sepan que pueden contar con nosotros y recurrir a nosotros en cualquier momento, pero también tenemos que ser lo suficientemente como disponibles y consistentes para transformarnos no solo como en base segura, sino también como en una especie de trampolín, ¿cachai? En el fondo que ellos puedan salir a explorar lo que sea, ahí desde que son chiquititos jugando hasta, bueno, que son más grandes y que los desafíos son cada vez mayores,
sabiendo que nosotros vamos a seguir ahí. O sea, que ellos pueden volver siempre a nosotros, a regularse. Entonces, cuando son chiquititos, que es lo que yo veo en Oruga, por ejemplo, es muy evidente, ¿ya? Porque uno ve, yo ahora tengo niños más grandes, pero me acuerdo cuando eran más chiquititos, y uno ve que ellos están jugando y de repente te buscan con la mirada. O sea, no solo vuelven a ti cuando se pegan o se desregulan o tienen pena, sino que cuando logran avanzar un poquito más, también te buscan, como mira lo que estoy haciendo, mira lo que hice, o es seguro lo que voy a hacer, me puedo parar acá, por ejemplo, como, no es que te lo pregunten, ¿cierto? Pero es como que uno ve que ellos están cumpliendo o logrando ciertos hitos y te buscan, como, ¿está bien? ¿Me vas a acompañar? Y uno ahí, claro, es como, sí, acá estoy. Entonces, y eso después yo lo veo, por ejemplo, en consulta, ya con niños más grandes, que con los adolescentes es lo mismo, ¿cierto? Cómo está esta dualidad que ellos, el adolescente como que reniega a veces un poquito más de los papás, ¿cierto? Pero igual tiene formas de volver a regularse que a veces nosotros como adultos no sabemos interpretarla, ¿cierto? Cuando se ponen más demandantes, cuando se ponen más rebeldes, más contestatarios, muchas veces a nosotros o nosotros como adultos lo percibimos como o como una amenaza o nos molesta o los retamos, ¿cierto? Y en el fondo lo que ellos están haciendo es como, quiero asegurarme qué tan incondicional es tu presencia. O sea, ¿cuánto te puedo empujar sabiendo que no te vas a ir en el fondo? ¿Cierto? Y si yo sigo ahí, consistente, ojo, que eso no es ser permisivo, ¿ya? Eso no quiere decir que yo voy a tolerar faltas de respeto, por el contrario, siempre mucho límite claro, pero yo ahí, como punto fijo, y eso también va a permitir que cuando el adolescente empieza a crecer, preadolescente, adolescente, lo que sea, y empieza a alejarse cada vez más de la familia, porque es parte del desarrollo, pueda volver cuando lo necesita, a regularse, sabiendo que yo voy a estar, se pueden mandar embarradas. La otra vez yo hablaba con mamás del curso de mi hijo mayor tiene 7, está en segundo, pero uno igual siempre habla como del futuro, ¿cierto? Entonces decíamos como, qué ganas de ser esa mamá que cuando ellos salgan a fiestas, lo que sea, y se manden una embarrada, porque se la van a mandar, todos lo hicimos y esto va a seguir pasando por todos los tiempos, me pueden llamar. Que se atrevan. Da lo mismo lo que hayan hecho, lo que haya pasado, es como, yo quiero que el primer pensamiento de mi hijo sea como, necesito a mi mamá, en vez de, chuta, que mi mamá nunca se entere. Pero para llegar a eso, hay un camino recorrido previo en el fondo. Yo tengo que haber sido como esa figura a la que él puede recurrir. Me encanta, es que se relaciona demasiado. Bueno, en Desarrollo Espiral nosotros hacemos coaching, no hacemos terapia, pero sí creemos, bueno, como el espiral del desarrollo, el que tú vas creando las habilidades desde la infancia. Claro. Y en el fondo esas habilidades que parecen muy básicas son fundamentales para después en el otro estado, en el otro ciclo de tu espiral. Exacto. En el fondo te va a servir siempre como adulto, como adolescente, como adulto y para la vida misma, porque si tú tienes buenas relaciones y sabes que puedes confiar en ese adulto que tú estás hablando, también hasta te va a servir en el trabajo, en tu forma de relacionarte también con otras personas. Sí, o sea, es como, siempre va a haber una figura a la que cuando adulto uno recurre de manera distinta, ¿cierto? O sea, Claro. Hay cierta como autosuficiencia emocional, por decirlo de alguna manera, lo que no quiere decir que vayamos a ser como siempre, o sea, como absolutamente independientes, Claro. ¿ya? Uno en el fondo, desde donde yo trabajo, uno lo que busca es la interdependencia, entendiendo que somos seres vinculares y que siempre vamos a estar en relación a otro y existimos en relación a otros. Eso puede como gatillarnos más o menos ansiedades, un montón de cosas, pero en la medida que hemos tenido experiencias tempranas seguras, como se empieza a generar cierta seguridad ganada, como que el mundo es un buen lugar. Y eso uno lo ve cuando son chiquititos, como te digo, es mucho más evidente porque es algo mucho más concreto, porque a los niños uno los tiene mucho más cerca, ¿ya? Cuando son guaguas, claro, es como que lloran y uno los toma, en el fondo, ese gesto de decir como, yo te contengo, yo te voy a traducir el mundo, yo te voy a traducir lo que te pasa,
¿cierto? Yo te voy a contar esta historia. Claro. Y cuando son adolescentes, claro, es lo mismo, ¿cierto? O sea, el mundo está allá afuera, gran parte de lo que ellos viven está allá afuera y está un poco lejos de nuestro control, que es súper angustiante quizás como papás. Pero la tranquilidad en el fondo de saber como yo estoy acá y tú siempre puedes volver cuando necesites regularte. Y eso es algo que se construye. Qué lindo, me encanta, porque en el fondo relacionas las cosas que haces, o sea, desde el tener un lugar físico cuando son niños con esta oruga y su juego y todo, las alfombras, Sí. hasta relacionarlo también como tu forma de madre e hijo en este caso, qué importante y qué sentido le hace mucho más profundo a oruga, ¿no? Sí, sí, o sea, yo creo que es algo como que se ha ido construyendo. Por eso te digo, quizás al principio partió como una idea de un negocio, eh, pero quizás porque también es nuestro y uno lo va como llenando de sentido y de significado, uno también lo puede ir mirando como desde estas distintas aristas. Eh, y claro, y aparte creo que tiene mucho que ver también como con la maternidad actual. eh, y con los estilos de crianza, ahora se habla mucho, bueno, de crianza respetuosa, que a veces está como tan manoseado el término, total, ¿cierto? sí. Y genera harto choque generacional con, bueno, con las generaciones para atrás, que está esta idea como que la maternidad o paternidad actual es mucho más permisiva y como fluida, y puede que tengan un punto también a veces, si uno igual lo ve, ¿cierto? Somos como esa generación bisagra un poco, que está criando con muchas heridas también de apego. Claro. Eh, pero, pero claro, somos una generación, yo creo, mucho más disponible emocionalmente, con ganas de criar también como, no solo desde lo formativo, sino como desde lo emocional también. Pues, y eso implica ser capaz de contener, de tolerar desbordes emocionales. Pues ese cliché, así como que la pataleta hay que tolerarla y de repente te miran así como, no, la pataleta hay que pararla. Sí, pero esa pataleta quiere decir algo también. Eso te iba a decir, es que la pataleta es mucha información. Es mucha información y siempre vamos, y eso es como lo que de repente nosotros quizás lo vemos más claro, pero generaciones mayores no. Claro, porque con una pataleta no basta como, ya, cállate ya. No, hay información que está detrás. Exacto, y aparte que lo que te iba a decir, como la pataleta del niño es muy como evidente y es muy castigada y es muy juzgada. Ya es como está esta típica escena como del niño haciéndote la pataleta en el supermercado. Claro, pero el adulto después también tiene sus El adulto también pataletas. pataleta, Sí, eso te iba a decir. O sea, y el adulto patalea a veces mucho peor. Y haciendo mucho más daño. Hace mucho más daño. O sea, este típico, no sé, el que va en el auto tocando bocina en la mañana porque se le cruzó un auto, el que no es capaz de esperar en un restaurante, por ejemplo, cuando Eso. ve que hay mucha gente. Son pataletas. Son pataletas porque, no sé, no sabes gestionar tus emociones, porque la frustración. Pero esa pataleta, sobre todo cuando es como del adulto y desde la rabia, es como que tuviera más razón. Claro. ¿Cierto? Pero ahí hay mucha información detrás. Sí. Claro, como que al niño se le dice no porque es niño, no. Exacto. Sí. Y es un momento de mucha oportunidad como para trabajarlo y para que, bueno, el día de mañana no sean las pataletas así, o sea, que sea distinto su forma de enfrentar esa frustración. Exacto. Y aparte, ¿cómo le enseñáis a un niño si tu único foco es como frustrar la pataleta, por ejemplo? Te perdís la oportunidad como de traducirlo al mundo y de lo que le está pasando. Entonces, después, ¿cómo esperamos que el adulto sea capaz de identificar que tiene rabia, que tiene pena, que está frustrado, si lo único que aprendió es como tengo que gritar cada vez más fuerte para que me escuchen? Entonces, como... Por eso yo creo que somos una generación como de maternidad distinta, pero también estamos aprendiendo muchísimo. Pues sí
Claro, es que también es súper complicado cuando el extremo, yo creo, Sí, porque las reglas, las estructuras sirven, son para una sociedad, ayudan absolutamente. muchísimo y también ayudan al resto. Así como esa persona que grita en un restaurante que está mal, por ejemplo, yo me imaginé gritando, ¿no? Pero también está mal una persona que es sin límites, que no le pusieron límites. Absolutamente. Entonces, claro, ¿cómo en esa generación bisagra que dices tú, cómo tener ese equilibrio? No, y eso es lo que te decía antes, como el límite cuida, Mm. ¿ya? El límite es demostración de amor y de cuidado. Totalmente, es amor, yo siempre lo digo. El límite es amor porque en el fondo es mi forma de decirte, oye, hasta acá llegáis, Y ser coherente con el límite, porque ser muy muchas coherente. veces también pasa que el límite se pone, pues ya, bueno, no importa. Claro, o sea, hay como que sostenerlo, por eso Claro. tienen que ser como límites con sentido, no Mm. sé, por ejemplo, pensando como en el adolescente, que muchas veces dicen, bueno, pero es que a uno al final es como, no les puedes decir nunca que no, ¿cierto? Como esta generación Mm. de cristal que se habla ahora, eh, pero ese es llevarlo a un extremo, ¿cierto? O sea, si por ejemplo el adolescente sale y no sé, y no avisa dónde está, no sé, cuál sea el límite que tú pongas en tu casa, que tú determines que ese es el límite o la norma que se tiene que cumplir, es porque tiene un sentido, ¿cierto? No es como porque yo soy tu papá y te lo digo, sino es como, oye, porque tú tienes permiso para salir hasta tal hora, porque nosotros como familia lo decidimos, y no tienes permiso para volverte solo, por ejemplo. Eh, si es que se llega a transgreder alguna de esas normas, no es que va a dar lo mismo, y lo podéis castigar, obvio que lo puedes castigar, ¿cierto? O sea, es como, pero, pero primero tienes que contener, ¿cierto? O sea, sobre todo si es que es una situación de riesgo, Claro. ¿ya? O sea, si es que el adolescente te llama y te dice, oye, no sé, venme a buscar, todos tomaron, por ejemplo, y tengo, o yo tomé y me sentí pésimo y tengo ganas de vomitar, por supuesto que tú lo vas a ir a buscar, no sacáis nada con retarlo al mismo día, Claro, está en ¿cierto? otra. Primero tenéis que ir a buscarlo, tenéis que estar disponible, tienes que resguardarlo y saber que él está seguro, y al otro día viene la Claro, conversación, total. con la consecuencia que eso implique, Claro. ¿cierto? No puedes salir en la próxima fin de semana, da lo mismo, pero en el fondo, primero contengo. Mm. Primero le digo, sí, gracias por llamarme, yo siempre voy a estar acá, tú puedes como acudir a mí con lo que sea, lo que no quiere decir que yo no vaya a tener una conversación contigo, que no vayamos a, como, a tener una consecuencia con esto. O sea, son cosas que pueden coexistir, Claro. pero que de repente tienden como a confundirse, ¿cachai? Como, ya, entonces yo tengo que ser ese papá que siempre está ahí, nunca puedo decir que no. No, Claro. tú puedes rayarle la cancha aún siendo un papá disponible. Y eso no va a hacer que tu hijo se aleje. Claro. Va a crearle consistencia y los niños, adolescentes necesitan verte coherente. O sea, eso les da Exacto, seguridad. exacto. Aparte que es una etapa donde está pasando tanto Mm. en todo, o sea, en términos neuronales se genera como una explosión de desarrollo, está la poda neuronal también. Hormonalmente está pasando muchísimo, físicamente está pasando muchísimo, en las relaciones con los No, es una pares, o etapa, sea, una es una revolución etapa ahí. donde todo lo que tú Sí. sabías que existía deja de existir. Mm. Todo cambia. Un día te Sí, miráis es al heavy espejo igual. Te empieza a y cambiar el cuerpo, te ¿no? cambia el Horrible. cuerpo, tenéis cosas donde antes no tenías, o Claro. sea, todo cambia. Sí. Entonces, ¿cómo ese cambio se integra a la realidad que nosotros tenemos como lo que nosotros percibimos? Toma tiempo, Sí, toma mucho tiempo. sí, además que es difícil ya para el adolescente en sí, pero también va cambiando la dinámica papá, adolescente, papá, Exacto. hijo, hija, no sé. Entonces también es una dinámica que se va en el tiempo conociendo y actualizándose. Y yo también cuando tú mencionabas esto de esta reflexión del todo estricto al todo relajado, también empecé a reflexionar un poquito el cómo con uno mismo pasa Mm, eso. Por dar un ejemplo, si típico yo quiero cambiar mis hábitos de alimentación, o todo o nada, sí. ¿cachai? O si lo hice mal, el autocriticarme así Mm. heavy, y es como, ¿es el momento de criticarme? ¿Cachai? También como cuando tú dijiste, claro, vaya quizá a castigar al cabro, pero ¿en qué momento? O sea, hay que ser súper estratégico y como, no sé, como dos de frente también. Y tiene que tener como, o sea,
tiene que caer en el momento en que también la otra parte, o uno mismo en este caso, lo que tú decías con la comida, esté como disponible para aceptar esa reflexión. Exacto. ¿Cachai? O sea, es como el cálmate nunca ha calmado a nadie. Claro, porque cuando yo le digo a alguien cálmate, es cuando está absolutamente desbordado. Cálmate, me decía. Exacto. Y más encima yo llego como al choque. Entonces, lo que hago es que en ese momento yo estoy hablando con un cerebro, con un sistema nervioso, que está absolutamente en modo ataque. Claro. Tiene bloqueada la parte como de reflexión, de planificación, de espera. Entonces, me doy contra una pared. Por eso el cálmate nunca ha calmado a nadie. ¿Cachai? Pero si yo llego con ese cálmate al otro día, ya no como desde el imponerte una conducta, sino, oye, ¿qué pasó ayer? ¿Cachai? En el fondo, cuando las defensas bajan, cuando se vuelve a activar esta parte más reflexiva, ahí yo puedo entrar en la conversación. Claro. ¿Cierto? Y decir, mira, te expusiste a esto, estuviste en riesgo, hiciste algo que nosotros habíamos acordado que no, estoy sumamente molesta. O sea, cómo nosotros también, y insisto, esto aplica para nosotros mismos, ¿cierto? Cómo cuando le vamos poniendo palabras a esto que nos pasa, no es necesariamente como el relatar o el leer una lista de supermercado, ¿cierto? Estoy molesta, estoy enojada, estoy frustrada, estoy no sé qué. Es como, esa emoción sigue existiendo, pero es una emoción que está en un nivel como al que yo me puedo aproximar. Yo puedo seguir muy molesta, ¿cierto? Pero ya no estoy como desde el choque. Pero entiendo que estoy molesta por lo que pasó. Y te lo puedo decir. Y eso el otro lo puede recibir. No, es que lo encuentro súper, súper importante porque además no solamente hace que el adolescente en este caso como que entienda su proceso, sino que le da las habilidades para después que no le dé miedo, por ejemplo, decir lo que piensa, porque él sabe que hay maneras adecuadas que decir, por ejemplo, que está enojado. Él sabe que hay momentos adecuados, él sabe transmitir ese mensaje y no les tiene miedo, por ejemplo, típico, o no sé si es tan típico, pero cuando alguien le tiene miedo al conflicto porque piensa que va a perder una relación por eso, eso pasa mucho, o el que una discusión significa gritos, y es como, no, yo sé que puedo estar en desacuerdo, que puedo estar molesto y transmitirlo de buena manera. Sí. Y aparte, y lo otro con las expectativas, como esto no va a pasar siempre. O sea, hay momentos que te vaya a descontrolar, hay momentos que vaya a ir al choque, hay momentos que vaya a pelear. Obvio, o sea, todo eso va a pasar, ¿cierto? Pero es como también saber que existe esta otra alternativa, ¿cierto? Claro. Y que si ese choque constante no me lleva a ningún lugar, bueno, algo tengo que hacer distinto. Claro, no es que siempre sea de libro, decís tú. Exacto. Como que, sí, no siempre es de libro. Aparte que uno también vive un montón de cosas, me imagino los papás, claro, un montón de circunstancias. Puede estar estresado, puede ser que un tema te toque más que otro por tu historia, puede haber, no sé, comorbilidad con algún otro trastorno. O sea, ahí es como que todo esto se empieza a complejizar, ¿cierto? Estamos hablando como de lo basal. Claro. Ya cuando metemos como otras, no sé, pues, trastornos, lo que sea, conductas adictivas, por ejemplo, sí, todo eso complejiza esto muchísimo más. Pero desde lo basal es un poco así, quizás con nosotros también, lo que tú decías, existe mucho como este discurso como castigador, ¿cierto? Es como el todo nada. Y es porque nos hemos ido desconectando también como de nuestro cuerpo. O sea, como desde la adolescencia es como pasa todo este desarrollo, en el fondo nos demoramos como en asimilar el cambio del cuerpo. ¿Ya? Por eso al principio es como, cuesta reconocerse en el espejo incluso, ¿cierto? Y ahí empiezan los cambios de ropa, hay una etapa donde los niños, por ejemplo, no sé, tú alguna vez trabajaste en colegio, quizás te pasó, pero es como que se visten todos iguales. Y entran en esta etapa como de mimetización, ¿cachai? Y son todos parecidos. Ya, eso es como temprano en la adolescencia, que es como, quiero salir de mi casa, pero no sé para dónde voy. Claro. Entonces se agarran de estas modas, ¿cachai? Y es como que, y todos somos parecidos, y a todos nos gusta lo mismo. Y de repente empieza a pasar que avanzan y se empieza a instalar un poco la diferenciación. Entonces, como no, ya no quiero ser tan del montón, sino que quiero tener algo distinto y se empieza a configurar la identidad, ¿cierto? O sea, como todo es muy en corto, ¿ya? Pero ese es como el proceso. Pero tenemos que volver a instalar el cuerpo también, en alguna forma, ¿cachai? O sea, es como, y ya más adulto nos pasa mucho el tema de la alimentación, el tema de los consumos, el tema de,
no sé, pues bueno, como de un montón de cosas que de repente se vuelven como excesivas y dejan de ser como hábitos saludables y finalmente empieza a ser una exigencia que pierde el sentido, po. Claro. O sea, que ya no me ayuda, sino que me termina siendo una carga más que algo que en algún minuto sí me hacía bien. Claro, sí, es verdad, porque en el fondo cuando dejamos de escucharnos, decís tú muy bien, perdemos un poquito el equilibrio y ahí nos vamos para el extremo. Y en esto de escuchar el cuerpo también hay hartas estrategias que son claves y a mí me encantan. Porque tú, no sé, la respiración es súper importante. Y para todo proceso, porque ya sea, no sé, con temas de alimentación o ya sea cuando estoy en una reunión importante o tengo que hablarle a mi hijo quizá y quiero hablarle de buena manera. Sí, po. O sea, es clave como volver a ti, respirar. Sí. O sea, por dar un tip muy base, O sea, pero sí, pues yo creo que la respiración es como la gran estrategia para volver al cuerpo, eh, como para volver a, como uno para escuchar cómo está, y porque la respiración también o puede ser agitada, puede ser profunda, puede ser superficial, o sea, como hallar todo eso, pero también cómo ir acompañando al cuerpo a ir bajando, Claro. ¿cierto? O a volver a un estado como basal que te permita funcionar. Y eso yo creo que tiene mucho que ver quizás con lo que decía antes, como en algún minuto, o sea, no sé, en algún momento, yo creo que hemos tratado como de ir erradicando eso quizás, pero las emociones comunican. Todas las emociones son válidas. En algún momento se hablaba mucho como de las emociones positivas y las negativas, y siempre las negativas estaba más asociado como a la rabia, a la pena, a todo lo que tenía que ver como con estados anímicos más bajos, quizás. Entonces, quedó esa idea que es como, no me puedo enojar, no puedo llorar, ¿cierto? Como que eso, y tendemos a ser muy castigadores cuando nos sentimos así, ¿cierto? Pero las emociones, da lo mismo cual sea, las emociones comunican, las emociones te dicen como que hay algo que está pasando, que a ti te genera algo. Claro. Y ahí vuelvo a lo de escuchar el cuerpo, ¿cierto? O sea, el poder escuchar la emoción o lo que a mí me pasa sin juzgar es clave como primer acercamiento, Claro. ¿cierto? Y ese reconocimiento y esa toma de conciencia, en el fondo, decir, ya, ok, pasó esto y yo me siento así, porque muchas veces tendemos como en la justificación, ¿cierto? Es como, ya, pero es que no te podéis enojar si, o te voy a contar algo, pero no te podéis enojar. No, a mí me puede pasar lo que sea. Claro. ¿Cachai? O sea, la emoción no es castigable ni condicionable, no sé cómo decirlo. Lo que yo haga con esa emoción, sí. Claro, perfecto. ¿Cierto? Claro. O sea, yo sí me puedo enojar. Lo que no quiere decir que yo agarrar un cojín y te va a pegar en la cabeza. Claro, pero mientras más tiempo yo tenga como para conversar con mi cuerpo, para leerme, más fácil voy a, en ese caso, evitar agarrar el cojín y pegarte, ¿cachai? Como que voy a tener más habilidades para parar, pausar. Exacto. Sí, y Claro. aparte que, y ahí viene como otro proceso, que es como, ya, ok, pasó algo que a mí me generó tal emoción, y que en general tendemos como a pensar o a ser más reflexivos cuando tiene que ver con esto, ¿cierto? Rabia, pena, angustia. Como que la felicidad uno no se la cuestiona mucho, es como me pongo feliz porque me pongo feliz, ¿cierto? Pero, y muchas veces es como, me pasó esto porque el otro me gritó, no sé, se me cruzó un auto en la calle, lo que sea. Pero, pero es interesante después como una segunda reflexión, una segunda leída que es como, ok, eso es lo que pasó y a mí eso me generó cierta emoción, pero porque algo se activa en mí con eso, ¿cierto? O sea, ese hecho, esa interacción, ese comentario, lo que sea, a mí me llega de una manera en particular que yo lo leo así y que no necesariamente tiene que ver con cómo tú lo estás diciendo, ¿cierto? 100%. Entonces, cuando yo tengo estos como momentos reflexivos, en el fondo que te lo da la respiración bueno, o terapia o cualquier otro como estrategia, es como que yo empiezo a identificar por qué hay temas, heridas, situaciones que a mí me generan o me gatillan tal cosa. Y eso es lo que yo puedo trabajar, ¿cierto? Porque esa situación en particular, o sea, o cuando ocurre eso, es como que yo me digo algo de mí misma,
Y eso es lo que me genera tal emoción. Claro. ¿Cachai? Porque hay un relato escondido en eso. Creencias y un montón de temas, o Todo- sea, sí, y po. desde que hablamos al principio, el tema de la grabación, cuando hablábamos que hoy esto de enfrentarse a las cámaras, también es como, ¿qué me está pasando? ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué lo estoy leyendo de tal manera? De que me da un susto, de que me da, no O sea, sé. ¿qué es lo que me asusta de esto? Claro. Que el otro me vea y que el otro pueda pensar Claro, qué. ¿por qué? Claro. Y si uno se pone como y entra como en ese loop de pensamiento, probablemente uno dice, ya, no sé, me pongo muy nerviosa porque me va a ver un otro y porque el otro va a pensar. Y en general eso que el otro va a pensar es como que siempre es lo mismo. Siempre me voy a que puedan pensar algo en particular. Van a pensar un montón de cosas. Claro. Pero con lo que a ti te va a paralizar en general es como una opinión en particular. Porque esa es la opinión que a ti te duele más, porque eso con eso tú te dices algo de ti mismo. ¿Sabes? Total. O sea, que el otro diga, no sé, ay, que da lo mismo, que como, voy a inventar cualquier cosa, pero es como, qué feo tono de voz. Quizás no me importa, porque nunca ha sido para mí algo que tenga que ver con eso. 100%. ¿Cierto? Sí. Y esa opinión soy capaz de dejarla pasar. Pero otra, quizás no, porque tiene que ver... Te va a tocar la heridita. Exacto, como la fibra. Claro. ¿Cierto? Sí. Entonces, es como que es todo ese proceso, ¿cierto? O sea, me pasa, reconozco la emoción y me voy adentro. Bueno, pero ¿y qué me dice esto de mí misma? ¿Cierto? ¿A qué me lleva? ¿A qué evoca? Sí, y qué importante trabajarlo en uno para transmitírselo o poder enseñar este proceso a los niños, Sí, adolescentes y todo. Es súper importante cuando uno ya maneja mejor estas técnicas, estas lecturas, estas pausas, que te vean haciéndolas también, transmite mucho, ¿no? ¿Y cómo les hablamos también a los niños? Puesto que decíamos al principio, ¿cierto? Como generar un espacio de autonomía, en el fondo, cómo también con acciones yo puedo demostrarle, oye, sí, eres capaz de hacer esto te sale súper bien, me molesta esto también, y quizás puedo identificar que no me molesta tanto porque él lo haga, sino porque algo pasa en mí que me molesta, ¿cierto? O sea, no siempre lo que me molesta es porque se transgrede un límite. Eso por supuesto que me va a molestar, ¿cierto? Hay otras cosas que me pueden molestar y que no tienen que necesariamente ver con faltas a lo acordado, sino Claro. como, no sé, pues ya ahí uno se va para adentro. Claro, pero es como, oye, a mí me molesta tal cosa y comunicarlo y saber que aunque no sea una cosa gigante, es parte de mis límites. Sí, o sea, po. también es válido. Claro. Y no siempre esperar como que el otro adivine, Claro. ¿cierto? O sea, Sí. es como... La capacidad, la habilidad de comunicar las Sí, cosas a po. tiempo. Pero para eso hay que, o sea, y ahí uno vuelve a esto como del espacio seguro, ¿cierto? Como en el fondo yo soy capaz de comunicar cuando he aprendido que hay un otro disponible también a recibir eso, ¿cierto? Sin juicio. Claro. Y no va a pasar nada. ¿Cachai? Es como, sí, siempre y cuando no sean ofensas, pues, ¿cierto? Claro. A eso voy. No es como, o sea, obviamente que si yo voy y grito y ofendo, sí, va a pasar y la relación se va a dañar, ¿cierto? Pero no por manifestar algo que a mí me pasa. Claro. Que el corazón siempre abierto a escuchar como las emociones, en ese sentido, ¿cierto? Exacto. Bueno, sí, ese espacio seguro, volvemos lo mismo también a Oruga. Como que todo al final queda súper bien encajado, como que al final el espacio seguro para las guaguas, no sé, parte desde siempre. Sí, parte desde siempre. Y ahí también como pensando quizás más en las mamás también, o bueno, en los papás, como esos momentos de, quizás lo voy a linkear mucho como con las características del producto, pero el, el saber que es un espacio funcional, como que también te permite quizás por momentos estar como realmente conectada a lo que está pasando en esa interacción en particular, ¿cachai? Claro. Y no necesariamente estar pensando como se va a dar vuelta algo, se va a caer, lo se va a ensuciar. Claro. Es como sacar a veces ese ruido ambiente y permitirte como estar solo en ese momento. Es esa como la interacción más real, po. Muchas veces estamos pero no estamos. Claro. Y eso igual se percibe a veces. Y ustedes identificaron eso en Oruga, esto de tener estos espacios desde siempre, o sea, desde que son muy chiquititos, ustedes empezaron como con alfombras o mats, no Sí. sé, pero no se quedaron en eso tampoco. No sé si me podéis contar un poquito
cómo ha ido evolucionando también Oruga en estas necesidades, en estos ambientes que quieren mantener. Sí, bueno, ahí han pasado hartas cosas como bien entretenidas, porque partimos con los mats, y ese es como el producto así como base que tenemos, pero también en algún minuto surge esta como curiosidad o necesidad de, ok, ¿qué más? Como, ¿qué más hacemos? Los mats bacanes y los amamos, pero sí, como que nos faltaba dar un paso más. Pero siempre muy como cuidadosos quizás con que sean productos que efectivamente conversen con la marca. Ya como no lanzarnos a traer cualquier cosa, como tiene que ser todo efectivamente pensado y que vaya como en la línea de la marca que nosotros queremos transmitir. Y ahí aparecen los pop, que son como el segundo producto que traemos, y que la gracia de ese producto es que nosotros lo creamos de cero. Como que nos inspiramos en un producto que habíamos visto, creamos el molde, el nombre, el producto, Ay, qué la lindo ese caja. proceso, Sí, ¿no? sí, fue Me eterno. tinca así. Fue eterno. Un Fue eterno, parto, ¿no? sí. Claro, como el embarazo entero. Sí, no, fue eterno, porque ahí, bueno, claro, por primera vez como que nos dábamos toda la vuelta, pues como encontrar el proveedor que efectivamente como que tuviera la calidad del material que nosotros buscábamos. Eh, Acá trabajar con un diseñador para crear el molde, que como lo queríamos, que no me gusta esa forma, que no me gusta no sé qué. Mandar el molde, los prototipos, oye, no, quedó así. O sea, como toda la vuelta, la muestra de colores, el nombre del producto, que queríamos que fuera algo como muy relacionado a oruga, muy fácil, y aparte, porque lo que nos pasó con los mats, acá es como paréntesis, como fuimos los primeros en el fondo en traer este producto, nos pasó como que oruga se adueñó como del concepto. ¿Cachai? Es como ahora, oye, tengo una oruga. Y la gente lo dice para referirse a los Ah, playmats. perfecto. ¿Ya? Entonces, queríamos que fuera algo, sabiendo como que... Igual buena, es como el confort, o no Sí, sé, po, como... ¿cachai? Es como el concepto. Entonces, eh, tratando de replicar un poco lo mismo, sabiendo Yeah. que era muy difícil, queríamos un nombre que también la gente lo usara para nombrar el artículo. No sé Sí, cómo sí, te decirlo. cacho, obvio, Bueno, perfecto. entonces dijimos Oruga Pop, porque el pop es como la piedra, ¿cachai? Como que los niños pudieran decir, oye, tráeme un pop, siéntate en el pop, no sé cómo. Bueno, y efectivamente es así. Entonces ahí nos dimos toda la vuelta para crear el Oruga Pop y salió, así que ese fue como el segundo producto. Ahora en el verano trajimos unos bolsos, también como pensando ya más en la familia, en las mamás, los papás, pero que también siguiera la misma línea, ¿cierto? Colores, funcionalidad, práctico, que quepa todo, era un bolso muy, muy grande. Sí, que también nunca lo he tenido en físico, pero por lo que he visto también se limpia fácil, Es como que todo lo impermeable, práctico se limpia amo, sí. fácil, los colores son como en la misma línea de los nuestros, ¿cierto? Entonces, claro, es como ir ampliando un poco el catálogo de productos, pero siempre muy cuidadosos, como que sea algo que sigue estando dentro de la línea oruga. Claro. Que no sea como traer por traer. Bueno, y ahí igual, claro, usted me encanta que tenga todo un sentido la marca, que no haya sido, vamos a poner pupurrí de cosas, sino Exacto, que no ya. queremos ser un concept store, Claro, ¿cachai? buenísimo. Pero además volvemos como a la parte emocional también, el tema de ya los pops, Sí. era, o sea, ya me imagino el trabajo Fue debe eterno, ser- fue eterno, fue muy, muy largo. Sí, pues entonces cuando llegó fue así como, "Ah, no puedo creerlo, están acá". Y los bolsos también, y aparte que surgen, y esa yo creo que es la gracia también como de Oruga al ser como una empresa, yo voy a decir empresa, una empresa familiar, que es como nos hemos ido encontrando como con necesidades, por decirlo de alguna manera, a medida que nosotros como personas y familias también hemos ido creciendo. Claro. O sea, los playmats nos hacían mucho sentido cuando nuestros niños eran chicos. Ah, Y qué ahí estaba la entretenido, necesidad. claro. Nuestros niños empezaron a crecer, los playmats siguen estando, o sea, mis niños hasta el día de hoy es como todo el día de guata en el suelo jugando, pero era como, ok, ¿y ahora qué para esta etapa de los niños? ¿Cierto? Ahora con los bolsos, y con los bolsos fue como, bueno, ¿y para nosotros los grandes qué? O sea, nosotros también somos parte como de la familia Oruga y Claro. necesitamos algo para nosotros.
Bueno, y así cosas que también se vienen más adelante. ¡Ay, qué entretenido! Me encanta la evolución. Sí, pues entonces va como en eso, ¿cachai? Como Va creciendo con ustedes y con las Exacto, familias sí. que son. ¡Qué buena! Me encanta. Sí, no, está muy entretenido. Así que este año va a estar muy bueno en Oruga también. Genial, entonces ahí invitamos a todos, voy a dejar las redes sociales de Sí. Oruga, de la Nati también como psicóloga, porque pueden también tener consulta con ella, como dijo ahí, le encanta el lado clínico, así que puede acompañar varios procesos. Y para que vayan a visitar las tiendas de Oruga y vivan esa experiencia, Sí, está se buenísimo. sumerjan en ese diseño. Ya pues Eso. Nati, muchas gracias. Gracias a ti por el espacio, lo pasé muy bien. Me encantó la conversación. Muchas gracias por estar acá. Y a mis espirales los espero en el próximo episodio. Dejen un like, dejen un comentario para saber con qué se quedaron de esta conversación y nos vemos en otro episodio. Y recuerda, tu desarrollo personal es un desarrollo en espiral.